Abra 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 en adelante. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Y mire lo que dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, pero amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué? Evita. A estos evita. Y dice, verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Qué pasaje frente a nosotros hoy día? Y necesitamos sabiduría del cielo para que Él nos guíe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque estamos el día domingo, que es día del Señor, día tuyo, adorándote con estas preciosas alabanzas. Cuánto nos hemos gozado, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, hemos cantado. Y a ti sea la gloria y la honra. Señor, escóndeme detrás de ti para que tú seas visto, guardando mis labios y mi corazón, que de ambos lugares brote tu palabra, y tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, por esta hora, y bendice a aquellos que no están hoy con nosotros, que están lejos. Especialmente recordamos al hermano Edwin Santos y al hermano Gerson, que tú los protejas donde ellos se encuentran por causa de su trabajo. Y a nosotros los que estamos aquí, danos un corazón abierto, que nada ni nadie nos distraiga de oír tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Antes que se siente, dígale al que está al lado suyo, apaga tu celular o ponlo en vibrato, y que lo haga cada uno, que no suene ningún celular mientras yo predico. Si suena un celular, lo ponemos en la ofrenda. Despídase el celular. Sería bueno, Harold, ese anuncio que tú tienes ahí. Oh, ahí está. No me di cuenta. Está chiquito, pero está bien. Había otro que decía apague el celular. ¿Cómo están hoy? Dígale al que está al lado suyo, qué bueno verte aquí. Dígase. A lo último voy a dar la bienvenida a las personas que nos visitan, y es un gozo tenerlos a todos ustedes. Pueden tomar asiento.
Tratemos de no distraernos, no hablar con el que está al lado para captar la verdad de la palabra del Señor en este día. Yo quiero hablar un tema hoy: las señales del fin. Y para hablar de las señales del fin, Pablo escribe una epístola a Timoteo, advirtiéndole, ayudándole, aconsejándole que vendrán tiempos peligrosos. Y mirando la situación mundial, vamos de mal en peor. No esperemos tiempos mejores. No esperemos tiempos menos peligrosos, porque antes que la iglesia será arrebatada, vendrán tiempos peligrosos. Y los hombres tendrán ciertos caracteres, ciertas personalidades, que eso colabora a que son tiempos peligrosos. Yo quiero describir un poquito el mundo en que vivimos en tres aspectos rápidamente como una introducción. Socialmente, el mundo está apartándose del Señor. En la ciudad de Chicago tenemos a una mayor que es una lesbiana y vive con una mujer que es su compañera. Si los gobernantes principales de nuestras ciudades apoyan el lesbianismo, el homosexualismo, el aborto y todo lo demás, Chicago, al menos que vuelque su mirada hacia el cielo, no tendrá esperanza. Pero la espina del pecado ha entrado a los gobernantes, y mientras los gobernantes vivan con esa espina, socialmente nuestras ciudades, nuestras naciones y todo el mundo irá a los tiempos peligrosos, irá de mal en peor. Entonces socialmente andamos lejos de Dios, pero espiritualmente, mire, se defienden principios que da miedo. Por ejemplo, a nuestros estudiantes universitarios y estudiantes de high school se les enseña la problemática o el problema del género masculino o femenino. Y déjeme decirle que le están lavando el cerebro a nuestra juventud, pero déjeme decirle a la luz de la Escritura que Dios es justo, Dios es punto y no es coma, es punto final. Él ha creado a un hombre y a una mujer. Es la creación divina, es la creación perfecta. La corona de la creación fue el hombre y la mujer. Y no venga con cuentos de que usted nació con deseos de escoger su género. Su género, usted es hombre como Dios lo trajo al mundo, o es mujer. Y el que lo cambia va contra la voluntad del Señor. Pero esa es la filosofía. Esas son las clases, esos son los libros de textos en nuestras escuelas. Y déjeme decir lo siguiente, que espiritualmente el mundo le ha dado las espaldas a Dios. La mitad, escuche bien lo que voy a decir, la mitad de nuestro Senado y de nuestro Congreso, más de la mitad son ateos. Más de la mitad no creen en Dios y están gobernando a nuestra nación. Por eso Estados Unidos, si no vuelca la mirada al cielo como los primeros peregrinos, que hasta en el dólar pusieron, en Dios confiamos, al menos que no vuelvan a ese principio, esta nación tendrá su fracaso total. Entonces espiritualmente hay cosas que se defienden y hay cosas que se sacan. El gobierno actual que tenemos trata de sacar la lectura de la Biblia de las escuelas.
¿Cuánto se ha luchado para que la Biblia entre a las escuelas? Y ha entrado hace unos años atrás de nuevo. Pero ahora los gobernantes no quieren que los jóvenes lean la Biblia, no quieren la oración en las escuelas, no quieren que se invoque el nombre del Señor, no quieren cosas que la Biblia misma establece, y eso se llama que el mundo está en tiempos peligrosos. Y hablando sobre eso, yo quiero dividir el mensaje sobre 4 señales que son muy prácticas. Yo lo puse en mis palabras y trataré de desarrollar cada una de estas verdades. En primer lugar, la primera señal que Pablo le dice a Timoteo es acerca, primero, hay tiempos peligrosos por las mentes corruptas. Las mentes corruptas. Dice el verso 8, escuche bien lo que dice el verso 8 y lo voy a leer. Dice el verso 8 lo siguiente: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos significa condenados, réprobos en cuanto a la fe. Mentes corruptas. Y aquí es donde quiero mencionar 7 cosas que sus hijos y mis hijos luchan. En primer lugar, enseña a sus hijos la verdad como padres acerca del homosexualismo. Porque si usted no se lo enseña bien en su casa, en la escuela se lo enseñarán mal. El homosexualismo es number one problem in the schools. Segundo, el lesbianismo. Tenemos un gobernador que apoya el lesbianismo y el homosexualismo. ¿Se imagina dónde nos va a llevar? No estoy en contra ni los demócratas ni los republicanos, porque ninguno de los dos ahora sirve. Pero déjeme decir lo siguiente. La otra cosa, el problema del género. Usted tiene que sentarse hoy en día con su hijita de 9, 8 y 7 o más años y decirle que tú eres mujer y por qué eres mujer, porque Dios te ha creado así. Si usted no se lo enseña, se lo van a enseñar torcido en las escuelas o en las universidades. Otra cosa, el problema del yoga. Los yoguistas están diciendo que la yoga es el resultado de los problemas mentales, pero la yoga corrompe la mente. La yoga no es algo bíblico. La yoga vino de allá de la India o de la China o no sé de dónde, de lo asiático, y la yoga produce una meditación, pero la meditación que Dios recomienda es la meditación en mi palabra, dice él. Bendito aquel que medita en la palabra del Señor, de día y de noche. Alabado sea Cristo. Otra cosa, el problema de la evolución. ¿Cuántos programas de televisión, hermanos? Da miedo lo que enseñan. Ya se ha acabado el respeto por la verdad. Ya no se valora a los científicos de antes que descubrieron la luz eléctrica, que descubrieron otras cosas, la tecnología. Y déjeme decirle que la evolución dice que venimos de esto. Aún profesores universitarios están enseñando que el hombre vino del chango, del mono. Mire, cuando yo me paro frente al mono, yo soy feo, pero el mono es más feo que yo. Yo ni quisiera ser semejante a ese animal. Y sin embargo, esa filosofía se está sembrando, que la evolución existe. No, Señor, lo que dice la Biblia, tantos años existieron y Dios creó al hombre, creó al mundo, creó al hombre y creó todo lo demás, pero esto se está destruyendo. Por eso hay tiempos peligrosos. Pero otra cosa, el problema del ateísmo. ¿Sabe por qué la guerra fue declarada a Ucrania? Porque la religión no ha salvado ni a Rusia ni a Ucrania.
Mis padres nacieron en Ucrania. Yo quiero decirle que mis padres adoraban a un Dios de la pared, un icono, un ídolo de la pared. Eran ortodoxos. Mi mamá con su madre y su abuela iban de rodillas todas las mañanas a las 5 de la mañana por las escalinatas de la iglesia, lastimándose sus rodillas, y cuando llegaban a la pared adoraban ese ídolo. Sin embargo, el evangelio alcanzó a mi papá, alcanzó a mi mamá, y bendito sea Dios, fue un gran predicador mi papá. Llegó a Latinoamérica, los comunistas le quitaron todo, pero déjeme decirle, ya esos hombres no existen. El comunismo quiere rejuvenecer, pero déjeme decirle que Dios no podrá ser burlado. Dios tendrá que detener la guerra. Él pone a los candidatos y Él los quita. Y yo estoy orando con un grupo de pastores que el Señor detenga a ese presidente ruso para que no mate más gente y se detenga la guerra. Y si oramos entre todos, se va a lograr. Amén. 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 Pero el ateísmo quiere entrar. Y lo último, los jóvenes luchan con la religión, por eso hay mentes corruptas. Y déjeme decirle que las mentes corruptas, ¿sabe dónde comenzaron? En los hogares, en el tiempo de Pablo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que desde la ¿qué? Dígalo, la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. La madre de Timoteo, ¿cómo se llamaba? Eunice, y su abuela Loida. Pablo le dice: Timoteo, gracias a tu mamá Eunice, a tu abuela Loida, que cuando ellos vieron la corrupción, ellos tomaron la palabra, te enseñaron la palabra, y tú desde niño sabes la Biblia, sabes que la Biblia es inspirada por Dios, sabes que la Biblia es la verdad, sabes que la Biblia es el mismo aliento de Dios. Dios le dio vida a la palabra. Crea este libro, viva este libro, practique la Biblia. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores por su verdad. La corrupción entra a los hogares. El domingo pasado prediqué de eso. Pero déjeme decirle, querida madre y querido padre, si usted tiene hijos, abrácelos, hable con ellos, ore con ellos, interceda por ellos. Porque el niño a veces, aún el joven, necesita un abrazo, un cariño del padre y de la madre. Y ese abrazo quizás jamás lo olvidará. Amén. El hijo debe correr a usted y la hija y no huirle, no tenerle miedo. Y llegó el momento que usted haga lo de Eunice y Loida. Timoteo fue, y cuando Pablo escribe, Timoteo tiene 18 a 19 años. Era un jovencito. Y Pablo lo manda de pastor a Éfeso. Y dice: habrá hombres corruptos con mentes corruptas, y la corrupción comenzará por los hogares. Pero gracias a Dios que tuviste una madre, porque el padre no era cristiano. Y déjeme decirle, tuviste una madre, tuviste una abuela. Y yo doy gracias a Dios por las abuelas. ¿Cuántas abuelas hay aquí? A ver, mire, hay algunas. Esas abuelas que criaron a los nietos, que doblaron sus rodillas día y noche por ese nieto, y lloraron y lucharon, y esa gente ya no existe. Los mayores son los que oran, dije el domingo pasado, y yo lo creo así. Y sigue orando. Sé la Eunice de tu casa, sé la Loida de tu casa, porque la corrupción comienza a destruir los hogares. Pero otra cosa, la corrupción continuó en la casa del Señor. Y déjeme decirle algo, lo que dice el versículo. Mire lo que dice el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando dice estas, está hablando de gente que asistía a la iglesia y iban a cada servicio quizás.
cuando Pablo predicaba. Pero lo que me llama la atención, que una de las señales del fin es que el juicio de Dios, amados, comenzará por la casa de Dios. Es interesante eso, ¿usted sabía? O sea, los creyentes tenemos que levantar bien la mirada y tener el corazón tan lleno de Dios, porque seremos juzgados por Dios nosotros. Porque el juicio de Dios, dice Pablo, comienza por la casa del Señor. Y estas que andan de aquí para allá y nunca aprenden. Mire, hay gente que usted le enseña la Biblia y le dice dónde está Génesis y dónde está el libro de los Salmos y qué dice Mateo y qué dice Juan y nunca aprende. Pero sin embargo hay otros que han crecido, que se han preocupado, que tienen la Biblia toda marcada y saben dirigir la Biblia. Alabado y bendito sea el nombre de Dios por el hombre y la mujer que se mete en la palabra, sea el hombre de la Biblia, sea el hombre de la palabra, sea el padre de la palabra, sea la madre de la palabra, que sus hijos vean la Biblia en usted. Amén. Amén. Pero también la corrupción con las mentes corruptas es revelada en el carácter del mundo. Mire lo que dice el verso 10. Escuche. Escuche, no lo busquen. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y escuche bien lo que dice el verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. El que engaña será engañado. Y déjeme decirle que el carácter de los hombres de los últimos tiempos habrá mucho engaño. Yo quiero hablar de la segunda señal del fin. Y yo le llamé que hay no solamente mentes corruptas, sino hay la segunda señal. Yo veo en el mundo que vivimos, a la luz de la Escritura, hay ministros confundidos. Y déjame explicar esto. Los predicadores hoy en día, en vez de ayudar con la palabra, confunden lo que predican. Y hay tres áreas que quiero describir esta tarde. Y no quiero pasar nada por alto lo que tengo en mis apuntes. En primer lugar, hay muchos ministros confundidos en la doctrina. Y déjame decirle que están reemplazando la palabra de Dios por fábulas, bromas y humor. Y yo quiero decirte a la luz de la Escritura que hay predicadores que no se preparan al predicar. Un predicador debe prepararse en oración, en espíritu, en cuerpo, alma. Debe estar tranquilo, debe estar consultando toda la semana de lo que va a predicar, debe hacer vivencia de lo que predica, debe orar, debe pedir revelación, debe pedir entendimiento, debe pedir humildad, debe pedir poder, debe pedir autoridad. Pero el predicador que no se prepara va a predicar cualquier cosa menos la Biblia. Y la palabra del Señor dice: tú has seguido mi doctrina. Y la palabra doctrina en el griego es enseñanza. Y la iglesia es responsable de dar buena enseñanza. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Hay predicadores que predican cosas humanas. Yo voy a traer solo un ejemplo esta tarde. Una iglesia tuvo un cambio de pastor y llamaron a un candidato. El comité púlpito y los diáconos llamaron para entrevistarlo. Y el hombre llegó a la reunión y trajo como 5 títulos: maestría, doctorado, y se le veía un orgullo tremendo en el tipo de persona que era. Y entre toda la charla, el tesorero le dijo: ¿y qué sueldo usted aspira aquí en nuestra iglesia? Bueno,
como yo tengo dos maestrías y un doctorado, yo creo que merezco ser bien pago. Si me dan $7,000 al mes y seguro médico y dental y familiar, yo lo acepto. Entonces los diáconos quedaron shock. ¿Sabes lo que es $7,000 con seguro médico? Son como 9,000, yo creo, ¿cierto, Noel? Más o menos así. Entonces, hubo incomodidad en el liderazgo y le dijeron, pastor, ¿por qué no nos da una semana y nosotros le vamos a avisar si usted es el candidato? Y cuando quedaron, y esto fue un caso real, cuando quedaron solos, dijeron, este tiene que aplicar la Casa Blanca. Se equivocó, nuestra iglesia es de color oscuro, pero la Casa Blanca quizá le acepte con un salario así. Y los llamaron y el hombre, en vez de responder gracias, no lo aceptaron como pastor. El hombre se enojó y les dijo de todo a los líderes delante de ellos en la segunda reunión. Dijo, ustedes van a fracasar porque no están valorando un hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que estar preparado. Y le dijo uno de los diáconos, no aguantó y le dijo, hermano, está bien, tiene que estar preparado. Nosotros, a la comparación de usted, no somos nada. Pero el hombre de Dios tiene que ser humilde también. Y ese detalle usted no lo tiene. Y por esa causa usted queda descalificado, puede irse. Yo diría que eso es un quemazo para un pastor. Y un flor de quemazo. Porque el pobre aplicó después como a 20 iglesias y todas las iglesias le tenían terror por los 7,000 y el seguro. Pero déjame decirle una cosa, el siervo de Dios no tiene que estar ni por dinero, ni por fama, ni por títulos, ni por seminarios. Debe estar por llamado de Dios. Debe ser llamado por Dios. Y déjeme decirle que hay predicadores que predican lo humano, buscan distorsionar el evangelio y exprimir el último centavo de dólar al pueblo de Dios. Déjeme decirle algo que quizá no le va a gustar. Yo no creo que el diezmo debe ser para el pastor. El diezmo debe ser entregado en el alfolí, en la casa de Dios, y digno es el obrero de su salario. Y déjeme decirle que hay hombres que viven como reyes y las iglesias se le caen. ¿Por qué? Las ofrendas no alcanzan, porque se llevan los diezmos. Los diezmos son del Señor. Nunca me los dé a mí, porque será de maldición para usted. Por eso tenemos el alfolí, hay un comité de tesorería que dirige eso. Y déjeme decirle que hay hombres que son peligrosísimos. Hay una iglesia que hace poco la vi en internet, hermanos, 1:10 pidiendo la ofrenda del culto. Y era culto aniversario. Y empezaron por $1,000, empezaron por 500, bajaron a 200, bajaron a 100. Yo dije, esa es buena idea para Monte Sinaí. Se me van todos y no regresa el otro domingo nadie. Yo alabé a Dios porque en la pandemia, hermanos, y yo quiero declarar una victoria total. En la pandemia el Señor nos ha mantenido en la economía, no nos ha faltado. Las finanzas se han duplicado comparada al año pasado. Y déjeme decirle que Dios nos está bendiciendo cuando usted hace las cosas correctamente. Amén. ¿Y cuánto sacrificio algunos dan? ¿Con cuánto sacrificio? Eso vale oro. Y déjeme decirle que Dios por eso bendice. Hay predicadores también y pastores, y esto es muy importante lo que voy a decir, que al predicar no alimentan a la iglesia con la palabra. Y cuando usted no se alimenta bien y vive de chatarra, si usted comería McDonald's todos los días o Burger King, usted va a quedar flaco, su metabolismo físico va a decaer. Pero déjeme decirle, cuando usted tiene un arroz con gandules, un bistec encebollado, tiene tostones, tiene un jibarito y tiene una baleada y tiene carne asada y tiene, usted sale robusto. Amén. Por eso algunos, yo siempre los veo en Kimball y Fullerton. ¿Sabe por qué? Ahí está el jibarito. Ay, qué riquísimo.
Ese es un buen plato, o el plato que hace un mondongo. ¿Sabe lo que es un mondongo? Ya el mondongo la juventud no la hace, pero el mondongo que hacía la abuela, que hace la madre, o que hace acá algunas hermanas que no quiero mencionar el nombre, hermanos, eso es de calidad. Y si le pones todavía el plátano maduro dulce, ¡ay! Sale riquísimo. Estoy predicando y pidiendo a la vez que alguien me haga. Pero hay predicadores que predican cualquier cosa menos alimento espiritual. Usted debe alimentarse. Y nuestra iglesia es una iglesia que alimenta el alma con la palabra de Dios. Usted va a ver muchos defectos. ¿Hay muchos defectos nosotros? No, diga la misma fuerte, para que los que nos visitan sepan. ¿Hay muchos defectos, Monte Sinaí? Ahora sí, me gustó. ¿Y sabe por qué hay defectos? Que no somos perfectos. Somos humanos. Otra cosa, miren, yo creo en una predicación de esta clase, y escúcheme bien, no se olvide. Yo creo que los predicadores debemos tener una predicación cristocéntrica. La Biblia habla de Génesis, Apocalipsis, de Cristo. Si sacamos a Cristo de nuestra predicación, se nos viene todo abajo. Y hay predicadores que niegan a Jesucristo. Segundo, debe ser una predicación, y escuche, mírenme aquí, bibliocéntrica. Siempre basada en la palabra. Porque si no hay base bíblica, se nos viene todo abajo. ¿Se recuerda el estudio de la semana pasada, el miércoles? Ahondando más hondo, cavando más hondo. Y hay que edificar sobre la roca, lo macizo, lo puro. Y debe ser una predicación impactante y transformadora. Y esa es la meta de su servidor aquí en Monte Sinaí. Mi meta es que la iglesia Monte Sinaí sea una iglesia, no importa que nos critiquen, pero sea una iglesia de la palabra, que conozca la palabra. Por eso lea la palabra. Escudriñe la palabra, subraye la palabra, haga vivencia la palabra, porque dice que estos andan y nunca aprenden. Y el contenido de la predicación, yo creo en este contenido. Primero, debe ser un contenido 100% bíblico, 100% de la Biblia. Entonces debe ser un contenido que sepamos el texto, el postexto y el contexto. El texto es lo que hoy estamos meditando, 2 Timoteo 3, es el texto, que vendrán tiempos peligrosos. El contexto es lo que viene anteriormente, que dice que el varón de Dios debe ser preparado para toda buena obra, debe ser como soldado en el capítulo 2. El posttexto, el capítulo 4, y predica, pero predica la palabra. Mire qué desafío, porque dice que vendrán días que habrá comezón de qué. A algunos le entrará el evangelio por acá y le saldrá rápido por allá. Pero ¿sabe qué? Usted alabe a Dios, porque cuando usted escucha un evangelio que tiene texto, contexto y posttexto, usted se va con la palabra de Dios en el corazón de seguro. Amén. Otra cosa, debe ser un contenido edificante y condenativo del pecado. Hay predicadores que no condenan el pecado, pero Dios ama al pecador, pero condena al pecado. No se olvide eso. Otra cosa, debe ser un contenido, escuche bien, un contenido, y esto es importante, serio y constructivo, que te construya la vida. Y Pablo le dice a Timoteo: por favor, habrá hombres corruptos, amadores de sí mismos, perversos, entrarán en las casas, convencerán a la gente, levantarán un montón de revueltas, irán contra los siervos de Dios, harán un montón de escándalos dentro de la iglesia. Y una cosa le advierte, y a nosotros también: a estos evita. Ahí está la solución, hermanos. A los malos no hay que dejarlo pasar a la casa. No deje pasar un testigo de Jehová a su casa, y menos un mormón. No lo deje pasar. A estos evita. ¿Sabe por qué?
Si hay tiempos peligrosos, hay gente peligrosa, la gente peligrosa y los tiempos peligrosos traen peligros. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Mire, que los miembros no debemos conformarnos con el mundo, sino ser diferentes en la vida y en el amor. Y yo quiero decirte, iglesia, hoy y terminando, porque el tiempo se me fue, en la vida, lleve una vida lejos del amor propio. Dice que se amarán a sí mismos, una vida lejos de la avaricia, avaros, hombres avaros, una vida lejos de la jactancia, hombres ¿cómo dice? Impetuosos, y una vida lejos de lo mundano. ¿Y cómo cuesta hoy en día a un pastor, hermanos, luchar para que la iglesia viva de acuerdo a la palabra de Dios? Y yo doy gracias a Dios que hay gente que va entendiendo. Y si usted no entendió, hable como cristiano, amén. Usted va a decir amén después de cada cosa que voy a decir. Hable como cristiano, viva como cristiano, vista como cristiano, piense como cristiano y actúe como cristiano. Y sobre todo trabaje como cristiano. No mienta en el trabajo, no engañe, no diga chistes verdes ni rojos, porque para Dios no hay chistes verdes ni rojos, para Dios hay pecado. Entonces, Pablo, terminando este capítulo, levanta un monumento al gran Timoteo. Pablo dice que Timoteo debe ser como una estatua de honor, inmovible, y que es de gran testimonio. Y dice, pero tú continúa en las cosas que has aprendido y que te has asegurado de ella. ¿Y de quién aprendiste? Timoteo aprendió de Pablo. Yo doy gracias a Dios por los líderes que el Señor nos ha dado en Monte Sinaí. Y hoy declaro el valor de cada uno de ellos. Al ver a Noel aquí dirigiendo, mi corazón se regocijaba junto con Areli. Porque ellos están pasando una gran prueba, pero aquí están de pie. Déjame decirle, a los líderes hay que amarlos, hay que apoyarlos. Hay que orar por ellos, no lo critique, no critiquemos uno a los otros, porque la crítica es condenativa y habrá tiempo peligroso y la iglesia tiene que estar firme con la antorcha en la mano, el evangelio en la otra y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y el evangelio, ay de mí si no predico el evangelio. Y en estos tiempos peligrosos, Pablo dice que la Biblia es útil para redarguir, corregir, instruir, para que a fin del propósito el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para la gloria de Dios. Vivamos el evangelio. Sirvamos el evangelio y venceremos los tiempos peligrosos. Amén. Puesto de pie, vamos a orar.